Bien, pues vamos a dar continuidad a la temática que nosotros estábamos analizando. En primer lugar, bueno, considerar que la máxima fundamental en materia de visitas, pues es la Constitución. De la Constitución se desprenden las reglas de las facultades de comprobación que estábamos nosotros analizando en sesiones anteriores. Ya quedamos que las facultades de comprobación van a implicar que la autoridad revise todo, ¿sí? Absolutamente todo. ¿Cuáles son sus fundamentos? Bueno, pues están en el artículo 42, 42A del Código Fiscal de la Federación, artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, y en los municipios, por ejemplo, también tenemos el artículo 24 de la Ley de Hacienda para los municipios, que también les da esas atribuciones para poder practicar las visitas. Entonces, todo está bien regulado, está bien precisado, y pues son fundamentos que la autoridad tiene que poner en su orden, es decir, en su documento que está expidiendo con la finalidad de no causar perjuicios al contribuyente, porque si la autoridad no realiza sus facultades, sus procedimientos de comprobación de una manera adecuada, correcta, los vamos a impugnar en un juicio contencioso y los vamos, como decimos coloquialmente, los vamos a tumbar, los vamos a eliminar. Entonces tiene que ser muy especial, muy precisa esa parte. Ahora, recordar que se ejerce por la autoridad fiscal competente. Va a ser la competente la que funde y motive su actuar y funde y motive su competencia también. Eso es muy importante. Se hace por medio de auditores, ¿sí? Esos auditores o auditoras son quienes ejercen las atribuciones en contra de los contribuyentes para verificar el exacto cumplimiento. Y bueno, pues hay diferentes organismos. Tenemos el SAT, como sabemos, pero es importante que consideren que ya va a haber otro organismo diferente, ¿sí? Que es la Agencia General de Aduanas, que ya va a ser independiente, ¿sí? Para que no me deja. Es Agencia General de Aduanas, que es la AGA. ¿Sí? Aquí no me lo detecta, pero es esa agencia, Agencia General de Aduanas, la que va a ejercer esas facultades. Cuando aún pues está en ese proceso, actualmente es el mismo SAT quien realiza esas atribuciones, pero ya pronto esta área se va a encargar en específico de lo que es comercio exterior. Eso es un área muy, pues que tiene muchos focos ahí puestos en su actual, porque dicen, ¿verdad? No sé, no me consta. Dicen que el área de aduanas del SAT pues, es un organismo con muchos problemas de corrupción y de malos manejos. Entonces, por eso el gobierno decidió crear esa Agencia General de Aduanas para poder eliminar cualquier problema, y va a ser por medio de esa área que se va a ejecutar el procedimiento administrativo en materia aduanera, que vamos a ver más adelante. Y en Guanajuato tenemos un organismo que ya se creó que está siendo muy fuerte, que es el SATEG, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, y tiene también sus auditores que revisan asuntos fiscales, es decir, de impuestos federales, estatales, y tiene su área también de comercio exterior que revisa otro tipo de revisiones en materia aduanera, y les aplica a ambos, tanto a la Agencia General de Aduanas como al SATEC, tienen atribuciones para aplicar ley aduanera también. Y tenemos las tesorerías, que bueno, el fuerte de las tesorerías desafortunadamente, digo, porque ellas quieren, ¿verdad? Podrían recaudar más, pero el fuerte es el predial. El fuerte es el predial de los municipios, ya deberían de tener otros impuestos diferentes. Tenemos el IMSS, que tiene sus auditores, sus auditoras y otras autoridades no fiscales, por ejemplo, Profeco, Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la que se va a encargar de revisar, dentro de otras cosas, también lo de las prestaciones y los derechos de los trabajadores. Tenemos Ecología por medio de la Profepa, tenemos Conagua, entre otras autoridades que no son del todo fiscales, ¿sí? Que son importantes también.
y quedamos que va a ser competente fiscalmente, ¿sí?, aquella autoridad que por ley o reglamento tenga asignada esa atribución. Y ya lo vimos en la sesión anterior, les mostré una orden y ahí vienen los fundamentos, vienen los artículos para determinar si esa autoridad es competente o no, que es algo, que es un punto muy, muy importante también dentro de las atribuciones de la autoridad. Entonces la orden va a contener la competencia de la autoridad y cuando yo presento una demanda, un juicio contencioso, ¿sí?, alego siempre que la autoridad no es competente. Pongo en mi demanda, redacto los artículos que no indicó la autoridad o bien los artículos que son erróneos, los plasmo, le explico al juzgador por qué digo eso y entonces si la llevo a ganar, bueno, pues voy a tumbar, coloquialmente se dice, todo el procedimiento. Entonces formulo mi argumento y voy a decir que no existe fundamentación, es decir, que no hay, que es insuficiente o que es contraria a las disposiciones fiscales correspondientes. Puedo decir cualquiera de ese tipo de situaciones en mi escrito de demanda fiscal. Mis argumentos entonces siempre van a tener que ser tendientes a desvirtuar las facultades de comprobación de la autoridad. Por eso ocupo yo dominar todas estas reglas para en un momento dado impugnar lo que está haciendo la autoridad, eliminar el crédito y desde luego que obtener para mi cliente una resolución favorable que implique que ya no tenga que pagar lo que se le determinó en una auditoría. El procedimiento, bueno, pues para formular ese argumento en mi demanda, leo los artículos de la orden, ¿sí?, los leo completitos, me voy al texto, los leo, verifico que se refieran a lo que la autoridad está realizando o ejecutando, redacto cuáles faltan, cuáles son erróneos, ¿sí? También leo jurisprudencias. ¿Sobre qué? Pues sobre competencia, sobre fundamentación, sobre nulidad lisillana. Leo jurisprudencias que obtengo de la página de la Suprema Corte o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y estudio sobre eso porque ya se han resuelto otras demandas donde se ha impugnado la competencia, la fundamentación o la nulidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que realizo y, bueno, todo lo que los conocimientos de este tema, de esta temática, los uso o los usan mis clientes para no pagar impuestos, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver. Entonces, ese análisis que yo realizo le sirve a quien me contrata para efectos de anular el crédito, en muchas ocasiones, aunque sí lo deban, ¿sí? Entonces, aunque sí lo deban, si la autoridad realizó mal su procedimiento, entonces yo voy a poder impugnarlo y voy a obtener una resolución favorable para mi cliente, ¿sí? Y bueno, pues, ¿cuáles son los tipos de competencia de la autoridad? Bueno, pues es por territorio, las autoridades tienen una circunscripción territorial en donde pueden actuar, por materia, ya lo vimos, aportaciones de seguridad social, impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales, por montos, hay autoridades que solo pueden revisar empresas que actúan en toda la República, hay otras autoridades que pueden revisar o ejercer facultades sobre otro tipo de empresas o personas que tienen una ubicación más local. Y por grado, bueno, pues hay niveles desde auditores, sus jefes, el jefe del jefe, entonces hay niveles jerárquicos dentro de las facultades de la autoridad. Y la autoridad al momento de emitir su orden me tiene que expresar los fundamentos de esa competencia que tiene por territorio, por materia, por cuantía y grado. Y también le impugno, siempre que hago mi demanda, le pongo que no es competente por territorio, por materia, por cuantía o por grado, cualquiera de ellas. ¿Cómo le hago? Reitero, pues reviso los fundamentos que sean acordes a la facultad que se está ejerciendo y si no lo es, bueno, pues voy a presentar mi impugnación correspondiente, ¿sí? Tipos de facultades, ya lo habíamos comentado anteriormente, lo reiteramos rápidamente. La autoridad puede rectificar errores que tengamos, nada más, errores, nos pide que nos corrijamos. Puede requerir la contabilidad
La regla general es 6 días para entregarla. Si no la entrego, me van a embargar precautoriamente, me pueden multar y además es un delito fiscal. Entonces siempre debemos de tener la contabilidad. ¿Dónde va a estar la contabilidad? Se supone que en el domicilio fiscal, pero como ahora es electrónica, bueno, pues por medios electrónicos, en una computadora, ¿sí? Pero cuando la autoridad no la solicite, pues debe ser en el domicilio fiscal, y si es una visita, pues en ese lugar se la tenemos que entregar. En ocasiones pide que se la llevemos a sus oficinas, que se le llama revisión de gabinete. Y bueno, pues tenemos las compulsas, es decir, la autoridad puede comparar o cotejar toda la información fiscal nuestra con la información de otras personas. También lo puede hacer la autoridad sin ningún problema, sin ningún tipo de impedimento, con la finalidad de corroborar que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. Esto está en el artículo 38 del Código Fiscal. Aquí nos dice que debe haber un citatorio, una orden, un acta de notificación para efectos de que conozcamos lo que nos está pidiendo y cuándo lo debemos de entregar, y le vamos a llevar la información a la autoridad en sus oficinas y listo, ¿sí? La autoridad revisa y nos emitirá observaciones que después las podemos revertir si tenemos pruebas en contrario, o nos puede decir que todo está bien, ¿sale? Entonces siempre en la orden la autoridad va a solicitar la información. Ya les he comentado que la información se la tenemos que entregar en la forma y en el tiempo que nos lo está pidiendo. Podemos pedirle una prórroga o podemos dársela en otra forma y explicarle por qué, a ver si nos lo acepta. En ocasiones sí lo va a aceptar sin ningún problema. Y la facultad más amplia es la de practicar visitas. Ahorita por la situación de la pandemia, bueno, la autoridad se ve limitada un poco a ejercer esas visitas. Está regulado por el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y, bueno, pues solo por autoridad competente debe serlo, y si no es por autoridad competente, quienes actúen como autoridades o supuestas autoridades, o si tengan su nombramiento pero no lo hagan conforme a la ley, es un delito, ¿sale? Si una autoridad no trae una orden, es un delito la intromisión en el domicilio fiscal. Eso es muy importante. También la autoridad revisa los dictámenes de los CPC, de los contadores públicos certificados, tiene esa facultad, ¿sí? Y bueno, lo hace en atención al fundamento que es el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Igual siempre va a generar un citatorio. Hay procedimientos que no requieren citatorio de la autoridad. Son aquellos procedimientos de sorpresa. Ejemplo, revisión si se están expidiendo comprobantes, revisiones en la vía pública, revisiones de comercio exterior, revisiones para verificar que se estén destruyendo los envases de bebidas, de venta de bebidas alcohólicas, ¿sí? Botellas de vino. Son de sorpresa porque si nos avisa, pues nos vamos a ocultar o vamos a preparar todo o vamos a llevar a cabo todas las acciones para evitar algún tipo de sanción. Entonces, en general, siempre va a ser una cita, nos avisa, oye, mañana voy a venir, mañana día hábil o el día hábil siguiente voy a venir y te voy a revisar esto o te voy a requerir esto. Entonces, al CPC igual le va a notificar la orden, va a levantar la acta y le solicita la información al CPC. El CPC entrega la información, ¿sale? Si hay observaciones, entonces le va a permitir su garantía de audiencia al CPC y en su caso lo puede sancionar. La sanción va a implicar incluso que le retiren su constancia, su acreditamiento como CPC. Y bueno, pues ahí lo podemos defender, podemos llevar la defensa jurídica del CPC ante una sanción. Cuando hay observaciones al CPC, la autoridad puede dirigirse inmediatamente en contra de la empresa. Aquí son empresas muy grandes, porque son las que contratan al CPC. Sí, adelante, te escucho, si tienes una duda.
Sí, usted hablaba de visitas sorpresas en la vía pública. En este caso, ahí no te avisarían, ¿no? Nada más llegarían a hacerte la revisión o tienen que avisarte. No, sería de sorpresa, pero normalmente no las hacen porque tienen miedo de que les pudieran hacer algo. Porque a veces todos esos vendedores en la vía pública tienen unas uniones o coaliciones, organizaciones, que cuando saben que alguien los está molestando, pues llegan todos y amedrentan a las autoridades. No lo hacen, ¿eh? Normalmente una autoridad fiscal ya trabaja de escritorio en su oficina, pero sí tiene esa atribución. Entonces, todos los que vemos que están en la vía pública y no expiden sus comprobantes correspondientes o vemos que no tienen forma de control fiscal, la autoridad los puede incluso llevarse sus cosas, tiene esa atribución y ahí de sorpresa puede iniciarle sus facultades de comprobación, pero en la práctica las autoridades normalmente no se meten en ese tipo de cuestiones. Van por, dicen por ahí, ¿verdad? Van por peces gordos, es decir, por contribuyentes que tengan altos ingresos, no por puestos en la vía pública. No obstante, bueno, pues hay estudios que se publican luego en internet donde dicen que gana más un ambulante en la vía pública que un profesionista, ¿sale? Bueno, sí, Valentín. Estas son como cuando en el tianguis llegan o llegaban, no sé si se acuerdan, hace muchos años, que acá por la central ya ven que venden, bueno, de aquí de Celaya, que venden muchas cosas de China y cosas pues que realmente no pagaron los impuestos, que llega, bueno, me acuerdo en una ocasión que llegó la auditoría, bueno, más bien llegan las personas que como que confiscan las mercancías y los comerciantes se les pusieron muy agresivos y creo que ya ni los dejaban como salir a las personas que fueron. Yo creo que por eso, por seguridad de los propios funcionarios, ya no lo han hecho, pero antes sí era muy sonado que hasta ellos mismos, como dice usted, se daban como, ahora sí que como el pitazo de van a venir, y guardaban todo, cerraban las bodegas, y ya no, pues ya no había forma de que la autoridad entrara, pero en algunas ocasiones que sí les llegaron así como de que nadie les avisó, como recuerdo un caso ya hace muchos años, que fue eso, que realmente los auditores o las personas, los funcionarios que iban, pues sí, ya hasta temieron por su vida. O sea, entonces yo creo que por eso dejaron de hacer este tipo de actos. Así es, sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí han desaparecido autoridades en algunas localidades. Van a una revisión, a una auditoría y ya no regresan. ¿Sí? Entonces sí es una situación delicada, por eso es que normalmente la autoridad ya mejor opta por hacer todo en sus oficinas, ya mejor las electrónicas. Pero sí tiene esa facultad, ¿no? Así verificar la expedición de comprobantes es una visita sorpresa, puede ser en la vía pública, puede ser en un consultorio, en un despacho, y ahí no deja citatorio, directa la orden, ¿sale? Se le piden los comprobantes, si no o si hay irregularidades, las anota en el acta, siempre se le va a dar al contribuyente su garantía de audiencia y emite la multa y tiene la atribución de clausurar el establecimiento. Y después tenemos la defensa fiscal. Y ahí pues nos contratan para hacer la impugnación, atacamos fundamentación, motivación, competencia, indebida circunstanciación del acta, ¿sí? Y en la garantía de audiencia, pues simple y sencillamente ahí tratamos de probar que si se están expidiendo, le mostramos la información. Sí, Lupita, adelante. Bueno, yo como que ya me confundí. Por ejemplo, acabo de leer que, bueno, para hacer una visita y todo, tienes que llevar la orden y tiene que estar bien fundamentada, el nombre de la persona a quien va dirigida y todo. Pero, por ejemplo, en este caso por ejemplo, si es una persona que está en el comercio informal, ¿cómo saben a quién dirigir la orden o cómo lo llevan? Y aparte, con base a lo que decía una de las diapositivas, que que todo el mundo tiene derecho a no ser molestado en su domicilio. Muy bien.
En esos casos, la ley, el Código Fiscal permite que la orden traiga los datos suficientes de identificación. Ejemplo, pues al titular propietario del establecimiento ubicado en la calle Hidalgo 225, entre los números 220 y 230, frente al local tal, porque va a estar en la vía pública, ¿no? Entonces, los datos suficientes de su identificación. Ya les había, incluso si lo pueden traer para llenarlo ahí, ese espacio en blanco, ¿eh? Les había comentado también que con la tecnología la autoridad trae su computadora, trae su impresora y en ese momento puede llenar los datos de la orden y poner el nombre y la imprime y la firma en ese momento la autoridad competente. Entonces son las dos opciones: llenarla en ese momento en una computadora, imprimirla, o bien traer los datos suficientes de la identificación y dejar espacios en blanco para obtenerlos en ese momento. En la práctica, la autoridad sí trae la impresora, sí trae la computadora, no va a la vía pública, pero sí va a consultorios, sí va a despachos, y ahí le piden a la persona que está atendiendo que les permita conectar esos aparatos y en ese momento llenan toda la información. La otra es que sí conocen el RFC, si conocen los datos fiscales, entonces trae la orden con los datos correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces son varios supuestos que se pueden presentar. Nosotros, como no somos autoridades, yo reviso la orden como defensor o como asesor del cliente, verifico que traiga los elementos que habíamos comentado, que incluso algunos los mencionaste, y si no los trae o no son los suficientes, entonces hago la impugnación, ¿sí? Entonces, depende del punto de vista que tú estés, ya sea de autoridad o de asesor o de asesora. Si no los trae o no los trae bien, pues qué bueno si eres el asesor o la asesora, porque vas a anular ese crédito. Si eres autoridad, pues tienes que cuidar bien el detalle que estoy comentando para que vayan bien, excelentes, perfectos esos documentos, ¿de acuerdo? Sí, entonces, bueno, sí, ya me quedó un poco más claro. Gracias. Si no, con todo gusto. Puedes preguntar y lo puedo repetir, ¿sale? Entonces son varios supuestos. En la práctica la orden en las vías públicas no va a operar actualmente. Quienes se encargan de los de las vías públicas son autoridades municipales, que es fiscalización, que les checa sus permisos, ¿sí? Una autoridad fiscal va, reitero, sobre personas con ingresos muy fuertes, ¿sí? Entonces, y la autoridad normalmente revisa en sistema, en bancos, en depósitos, esas cosas. Entonces, si fuera en la vía pública, más bien la autoridad les checa sus depósitos, los ingresos que está teniendo, para no irse a esas problemáticas de la vía pública. Esta visita sorpresa sí se hace en consultorios, en despachos, en tiendas de abarrotes, en establecimientos fijos, ¿sí? En donde la autoridad a veces ya trae los datos, ya trae la información previamente. Quiero comentarles que una autoridad tiene la atribución de ir antes a recabar los datos para cuando ya vaya la orden real, entonces ya los trae ahí precisados en el documento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un sábado normalmente no trabaja la autoridad, tampoco un domingo, pero el lunes sí puede ir en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y va a ese negocio, le pide, oiga, ¿de quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el titular? ¿Cuál es su RFC? Me lo muestra, por favor, recaba los datos y se puede ir. La autoridad tiene esa atribución para no llegar a ciegas el día de la visita. Corroborar los datos, ¿sale? Cuando me checan comprobantes, también pueden revisar, ¿sale? Una autoridad tiene la facultad de verificar que se hayan presentado cualquier tipo de solicitud, ¿sí? Solicitud, por ejemplo, de algo que se requería, como por ejemplo, una solicitud de cambiar o ampliar el régimen, que es lo más común. Entonces, por ejemplo, va a una papelería y llega la autoridad y dice, oiga, pero usted no es papelería, usted tiene maquinitas de videojuegos, usted tiene servicios de internet, usted vende refrescos, usted vende otro tipo de productos. Entonces, ¿sabe qué? Usted no hizo la solicitud
de ampliar su régimen y tiene la autoridad, la facultad de verificar eso, sancionar o exigir al contribuyente de que se haga la solicitud correspondiente. También va a verificar avisos de cambios de domicilio, por ejemplo, también tiene la autoridad de esas atribuciones. También puede revisar que la mercancía que esté en ese establecimiento, en ese local, esté amparada con la documentación fiscal correspondiente. Es decir, que tenga, por ejemplo, si es importada, que tenga los documentos que acrediten que se pagaron los impuestos al comercio exterior. Entonces, eso es muy importante. Si tienen algún cliente que tiene una papelería y vende productos importados, la autoridad le va a poder pedir que le muestre cómo ampara ese bien. Y si el cliente los compró en un lugar donde no le dieron comprobante fiscal, él los importó ilegalmente entonces, aunque los haya comprado en algún lugar X, ¿no? Entonces, un cliente que tiene un establecimiento fijo y vende mercancías importadas debe de tener el comprobante de dónde las compró. El comprobante ya sabemos, pues, que es el comprobante fiscal, es decir, pues un CFDI, ¿sí? No es válido una nota de venta. A veces unas personas dicen, pues deme una nota, no, para efectos de una auditoría ya que debemos de tener toda la información, ¿sí? Porque la autoridad puede verificar todo. También cuando revisa Doctor, comprobantes, pues también los envases. Sí, adelante. perdón, oiga, mire, me surgió una pregunta. Sí. Tengo un cliente que se le hizo fácil buscar en internet un producto que necesitaba vender y lo compró de China. Sí. Digo, esto no nos lo mencionaron a nosotros en el área de contabilidad hasta que ya habían vendido incluso el producto. Tuvieron el problema porque el proveedor extranjero pues no les mandó ninguna factura, o sea, bueno, les mandó un papelito que dijeron es un archivo Word. Ellos tenían, o el problema les surgió porque necesitaban darle entrada al almacén, al sistema. Claro. Entonces ahí nos preguntaron, nos dijeron, oye, compré esto en China, lo pedí por Mercado Libre, y ya lo vendí. Claro. Entonces ahí yo entré en la pregunta de, a ver, no tenemos ningún documento que ampare la importación de este producto. Sí. ¿Es correcto? O sea, yo le dije, de entrada, un costo que es un costo no deducible. Ajá. Así. Pero les dije, esto va más allá. Tú vendiste un producto del cual no tienes forma de demostrar que legalmente lo vendiste. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, sí, es muy frecuente y muchas personas compran en aplicaciones como esta que hay, AliExpress o Mercado Libre. Vienen muchos productos de Asia. Mira, de entrada, como tú dijiste, ese gasto no va a ser deducible o comprobable fiscalmente, ¿sale? Ese gasto, pues, es dinero perdido. La venta, pues sí se va a tener que registrar, la operación con sus respectivas contribuciones, pero pues no va a poder deducir nada de lo que erogó por ese producto. Si los llega a tener en almacén, por ejemplo, o en la tienda o en algún lugar, y llegan a una autoridad, sí le va a poder determinar un crédito fiscal por no tener la documentación comprobatoria de esa importación. Y en estricto sentido, conforme a las disposiciones fiscales, sería contrabando, sería delito de contrabando por tener eso en almacén sin la documentación comprobatoria. Entonces, lo ideal es que en cuanto le llegue lo tendría que vender por si hubiera alguna auditoría, no le detectaran todos esos bienes ahí en su establecimiento, ¿de acuerdo? No soy autoridad, no te puedo decir si fuera autoridad qué haría. Yo si fuera autoridad sí le determinaría el crédito, pero igual sean autoridades que con los documentos comprobatorios que comentas, con la impresión de dónde lo compró, cuándo lo compró, a lo mejor la autoridad diga, ok, sí lo acreditas de alguna manera, entre comillas, que para mí no es un acreditar la legal
adquisición, pero bueno, pues si fuera una autoridad igual se lo puede valer. Hecho, entonces sí fiscalmente te va a poder impactar porque a lo mejor tú quieres meter algún gasto de eso que importaste, pues no se va a poder. Entonces, cuando yo en específico compro en algunas de estas plataformas, yo lo que opto mejor es por verificar que me vayan a expedir el comprobante. Si no me van a expedir el comprobante, ni lo considero en contabilidad y procuro no comprarlo. Entonces yo en lo particular estilo mucho que sea adquirir en el Amazon y veo que se ha vendido por Amazon en México, porque Amazon México sí me expide el CFDI. Si no es vendido por Amazon México, si es por un tercero o Amazon Estados Unidos, prefiero no comprarlo porque no me sirve esa compra, no me va a representar un beneficio fiscal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, adelante, vale. Contador, sí, oiga, muchas y gracias. por ejemplo, en el caso que decía Shay, entiendo que cuando compras un artículo en el extranjero y te lo envían, por ejemplo, si te lo envían a través de DHL hace la importación del material. Entonces, lo que podría hacer en ese caso es checar con el vendedor a través de quién lo envió, es decir, quién lo transportó, de hecho, y con eso pedirle el pedimento de importación, porque las transportistas, bueno, más bien este tipo de mensajerías o transportistas o como le queramos llamar, cuando son ese tipo de materiales, sí hacen su pedimento de importación. De hecho, en la factura muchas veces viene la relación de lo que te están facturando, el pedimento al que se está ligando. Sí, si te lo da la empresa de mensajería el pedimento, porque en efecto, como dices, ellos hacen la importación, está genial, porque cuando hay una auditoría, entonces ya le acreditas a la autoridad fiscal con el pedimento que ya se importó legalmente, ¿sale? Y nada más, pues te quedarían a lo mejor volando algunas cuestiones que quisieras meter fiscalmente, pero si lo puedes conseguir, yo en lo particular, la verdad, pues compro un producto nada más, ¿verdad? Pero si compras 20 piezas, 100 piezas que vas a tener en el almacén, sí es conveniente que tuvieras ese pedimento y con eso ya no te pueden ejecutar algún procedimiento en materia aduanera. Sí, excelente esa aportación. Muy bien, Simón. Sí, bueno, como comentario lo que mencionan de eso de las mercancías, bueno, ahorita con la implementación de la carta aporte, también va a ser pues es obligatorio ahorita para septiembre de que todos vamos a tener que tener ese documento para sí comprobar que la mercancía qué tipo de mercancía está comprando y el traslado y todo eso para evitar toda esa serie de cuestiones de ilegalidad, de contrabando, todo eso. Sí, de hecho, todos los camiones que ustedes ven ahí transitando deben de tener, el chofer debe traer consigo los comprobantes, ¿sí? Si no los traen, le pueden fincar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y esa carta de porte que comentas, pues es uno de esos documentos que el chofer debe traer consigo cuando ande transitando por las carreteras. Incluso esos choferes, pues hasta traen una guía de tránsito de por dónde van a pasar y todo eso. No se pueden tampoco salir de la ruta. Sí, sobre todo si las traen del extranjero, de una frontera, de un puerto al interior de la República, pues deben de traer toda esa documentación que acredite el tránsito de las mercancías, la comprobante de la compra, el pedimento de importación, el cumplimiento de disposiciones sanitarias. Debe traer el chofer un montón de documentos, ¿sí? Y ya cuando llegue a su destino, igual la persona que reciba, pues se va a quedar con los documentos comprobatorios correspondientes para cuando lo puedan revisar, ¿sí? Sí, Sheila, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Sí, es muy común, ¿eh? Entonces, yo recomiendo que compren en México, salvo que sí compren en el extranjero y les den la documentación suficiente y necesaria, ¿sí?
Hay productos que sí solo los van a poder comprar en el extranjero, muchas empresas, muchas personas, y que a veces no pueden obtener esa documentación comprobatoria. Entonces, si no pueden obtener la documentación comprobatoria, pues cualquier cosa que hayan pagado del seguro, de los viáticos, del traslado, eso no lo van a poder deducir, ¿sí? Al menos que, pues, de alguna manera lo puedan adquirir de otra forma, pero no. Y sí lo van a tener que registrar en la contabilidad, eso es innegable. Y la venta, pues también la van a tener que registrar en contabilidad, ¿sí? No tener de preferencia exceso de esas mercancías en un establecimiento si no tengo la documentación comprobatoria que acredite su legal importación. ¿De acuerdo? Entonces, señor, usted va a vender sus productos, bueno, pues nada más va a tener el riesgo de que si llega la autoridad y le ve los 50 productos ahí en la papelería, no es probable que llegue la autoridad, pero bueno, suponiendo, si usted tiene sus 50 productos y llega una autoridad, se los va a poder confiscar y le va a poder determinar un crédito, ¿sale? ¿Estamos? Eso es lo que puede pasar. Y si nos puede llegar a ocurrir, como dice Sheila, asesoramos una papelería, ni nos avisa y compra 50 productos en AliExpress que están baratísimos para venderlos al doble, ¿sí? Entonces los compran en AliExpress, los ponen en un anaquel en la papelería, los vende al doble. Estamos, sí es muy, muy común, ¿sale? Repito, hay que de todos modos juntar la información, entonces le voy a decir, imprímame por favor todo lo que generó usted en esa plataforma, imprímamelo porque va a formar parte, y resguárdelo bien porque va a formar parte de la contabilidad, ¿sí? Entonces, todo el pedido que hizo ahí en la aplicación o en la plataforma lo debe resguardar, todos los documentos que se generaron para acreditar en un momento dado, cuando la autoridad aduanera llegue, poder acreditar que no hubo ninguna violación a disposiciones jurídicas relacionadas con la importación de mercancías a nuestro territorio nacional. Y sí, las reglas van a ir cambiando con una nueva área del gobierno que va a depender de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Agencia General de Aduanas. Esta Agencia General de Aduanas es la que ahora se va a encargar de verificar todas esas importaciones y de fincar los créditos fiscales correspondientes a quienes no hagan los procedimientos legales adecuados. Y gobierno del estado, por medio del SATEG, por lo menos en Guanajuato, es quien se encarga, todavía tiene esas facultades de poder revisar las mercancías de comercio exterior. Y también en una verificación de comprobantes se pueden verificar cajetillas de cigarros que tengan sus precintos, sus cintillos, que no sean piratas, porque los cigarros pagan IEPS muy alto, 120 y tantos %, ¿sí? Y entonces, como es muy alto el IEPS, si venden cigarros piratas, yo la verdad no sé si existan, pero si venden cigarros piratas están evadiendo IEPS y en una visita de comprobantes se puede verificar esa situación. Y también cuando revisan comprobantes pueden checar si está inscrito esa persona. Si no, pues le va a solicitar la información y la autoridad tiene la facultad de inscribirlos en ese momento, ¿sale? También la autoridad puede llevar a cabo avalúos de bienes o de mercancías, por ejemplo, en materia aduanera. La autoridad puede ver las figuritas que están ahí en la tienda vendiéndose o los objetos. Luego a veces son de esos objetos que son para celulares. Entonces, ve la autoridad de esos bienes que están ahí y la autoridad tiene la facultad de darle un valor, ¿sale? Para efectos de determinar los impuestos que se están omitiendo. Esto es sobre mercancías de comercio exterior. Y también la autoridad puede hacer avalúos sobre sus operaciones, sobre las transacciones que se hizo por parte del contribuyente, que se hicieron por parte del contribuyente. Por ejemplo, la autoridad tiene la facultad en una revisión, en una auditoría, de verificar la razón de negocios. Y siempre pongo el ejemplo, ¿no? El más común. Tenías un terreno, valía 100,000 pesos, lo vendiste en 80,000, la autoridad va a decir, pues aquí no hay razón de negocio. ¿Por qué si valía 100,000?
lo vendiste en 80,000, te voy a determinar un crédito fiscal por la diferencia o las diferencias correspondientes porque no hubo razón de negocios, ¿sí? Y también la autoridad puede reconstruir operaciones, que ya me hemos comentado algo la sesión anterior, es decir, no tienes contabilidad, no tienes información fiscal que pueda determinarme tus ingresos, no la tienes, entonces te voy a reconstruir tus operaciones, voy a hacer una reconstrucción, y su compañero decía, reconstrucción de hechos, no, es reconstrucción fiscal, es decir, voy a rehacer tu contabilidad, ¿sí? La voy a construir la contabilidad, eso se llama reconstrucción, ¿sale? Y entonces le voy a dar valor como autoridad a cada una de las operaciones, es decir, voy a verificar todos tus ingresos, todos tus gastos en un periodo determinado, les voy a dar un valor y sobre ese valor le voy a aplicar un impuesto, ¿sí? Entonces esa es la reconstrucción de operaciones y es una facultad muy interesante a la autoridad que puede ejercer sobre los establecimientos o negocios que no tengan información contable, le reconstruye sus operaciones, como si llegara un contador o contadora a un negocio y empezara a rehacerle toda la información contable. Bueno, pues la misma atribución, la misma facultad le asiste a la autoridad. También la autoridad puede presentar querellas sobre delitos fiscales, es decir, puede informarle a la autoridad investigadora que hay un delito fiscal para que proceda en consecuencia ante un juez después de investigar con el fin de meter a prisión al contribuyente. Entonces, ¿cuál es el delito más frecuente? No pagar impuestos. Desde un peso que no pagues es delito fiscal. Desde un bien que importes ilegalmente o lo tengas en tu posesión sin acreditar la legal importación, es delito de contrabando. Entonces, desde un peso o desde una mercancía ya es delito, ¿sí? Entonces, la autoridad tiene esa facultad de presentar una querella. Una querella es un escrito que hace la autoridad informándole a la autoridad investigadora que hay un delito, que se cometió un delito fiscal. Esa es la querella. Entonces, te platico que hubo un delito fiscal, te lo narro en un documento y lo firma la autoridad competente. Ya quedamos, bueno, pues delitos fiscales, pues el más común, bueno, pues es el defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. Aquí pueden consultar el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación también, e implica entonces que el fisco le diga a la autoridad cuánto fue nuestro monto de evasión. Y ya quedamos, si la autoridad no tiene un monto, lo reconstruye. Es decir, si no tenemos operaciones, contabilidad registradas, aunque sí estemos vendiendo o prestando servicios, la autoridad reconstruye las operaciones para indicarle a la autoridad investigadora ministerial cuál es la cantidad de dinero que le adeudamos. Para la reconstrucción de operaciones, la autoridad se puede valer del embargo fiscal con cargo a caja o el embargo fiscal como administrador o administradora. ¿Cuál es la diferencia? Con cargo a caja solo está la autoridad cobrando, ¿sí? Cobrando en la caja para ver cuánto ingresa la misma y reconstruir las operaciones. La otra, como administrador, embarga toda la negociación para verificar los ingresos que tiene esa empresa. Eso lo hacen empresas muy grandes, que pueden ingresarle varios dineros por otras fuentes, no solo en caja, y entonces las intervienen, nombra un administrador, administradora, y él le rinde cuentas a la autoridad hacendaria sobre las operaciones. Todo ello con el fin de reconstruir las operaciones. ¿Sí, María? Doctor, bueno, aquí yo tengo una duda. Me platicaron de un caso, nada más que no sé bien al 100% porque no tengo yo los documentos. Era una papelería
no hacían facturas. Me imagino que alguien al que no le hicieron facturas reclamó. Y la autoridad, hasta donde yo supe, les pidió facturas y les pidió papeles, no se entregaron y les llegó multa. Creo que le metieron defensa fiscal y se la dieron a favor, nada más presentando, porque de hecho, de toda la multa, eran 15,000 pesos, no pagó nada y solo presentaron provisionales y la anual, no hubo contabilidad. Ahí, bueno, le digo, me faltaría a lo mejor conocer si realmente la autoridad les pidió contabilidad. Sí, normalmente los juicios o las multas se ganan, ya lo comentamos, por fundamentación, motivación, competencia, indebida circunstanciación de las actas de revisión, aunque muchos de los clientes sí deman esas cantidades, ¿eh? Entonces, si no presentó la contabilidad, la autoridad pues no lo va a hacer a propósito, no va a anotar en un acta a propósito, sí me la mostró, pero le voy a poner que no. Sí, no creo que eso suceda. Realmente yo creo que si no aportaron la contabilidad, los multaron y entonces en la defensa se ganó por otra cosa, no por esa situación de que si presentó o no la contabilidad. Sí, ahora, también en el juicio contencioso yo puedo aportar la contabilidad, puedo demostrar y también se pudo haber ganado mostrándola en el juicio contencioso. ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, Sí. También pudiera ser, no sé, Rosy Mari, que a lo mejor fuera un RIF, y creo que con los RIF luego no les piden su contabilidad porque no están obligados más que a llevar como que en una libretita o en un archivo el control de ingresos. Así es. Sí, hay contribuyentes que la ley no les obliga a llevar contabilidad. Pudiera ser. No creo que la autoridad haya obrado así, de decir, tú no estás obligada a llevar contabilidad, pero yo la quiero, ¿sí? No creo que la autoridad haya obrado así, pero como dice tu compañera, puede ser el supuesto. Yo sé que tú no la debes de llevar, no me importa, me la entregas. Y no me la entregaste, te sanciono. ¿Sale? Pudiera ser. Muy bien, gracias por tu aportación, excelente. ¿Sale? Entonces también la autoridad en una revisión, en una auditoría, puede ir acompañada de otras autoridades, ¿sí? En este caso puede ir de la fuerza pública, si tienen miedo que les hagan algo, de autoridades estatales, municipales, de agencias de investigación, criminal, es decir, la autoridad puede ir acompañado de otras autoridades, incluso pueden varias autoridades estar revisando entonces al mismo tiempo a un contribuyente por diferentes cosas. Entonces puede ir a una autoridad sanitaria al mismo tiempo, una autoridad de ecología al mismo tiempo, una autoridad del agua al mismo tiempo, una autoridad fiscal, pueden estar varias autoridades al mismo tiempo para apoyarse en una revisión. Incluso, por ejemplo, puede ir el IMSS y colaboración con el SAT al mismo tiempo, o puede ir el SAT en colaboración con el gobierno del estado al mismo tiempo y sin ningún problema, ¿sale? Es otra atribución. Y ya les había comentado, antes de que inicie la visita, me pueden ir a dar una revisadita sin que tenga una repercusión, nada más para checarme cómo estoy. Sí puede la autoridad a darme una vista previa antes de acudir a una revisión un poquito más completa, ¿sí? Y en comercio exterior, ya por último, para terminar, ¿qué puede hacer la autoridad? En comercio exterior, la autoridad exactamente puede hacer lo mismo que una autoridad fiscal, ¿sabe? Es decir, puede revisar documentos, el pedimento de importación, comprobantes fiscales, cumplimiento de normas oficiales, etiquetado, ya lo vimos, pago de impuestos al comercio exterior, pago de impuestos al derecho de trámite aduanero, pago del impuesto al valor agregado. Una autoridad aduanera o en comercio exterior puede revisar muchas cosas, ¿sí? Muchas cuestiones, incluso las mismas que una autoridad fiscal común. La revisión aduanera puede ser por autoridad federal o por autoridad estatal. Una autoridad estatal puede ejercer atribuciones aduaneras en contra de contribuyentes en la circunscripción territorial del estado correspondiente.
Una autoridad en comercio exterior también puede revisar el domicilio fiscal, incluso a dónde van las mercancías, si es que las detiene en la vía pública o en un puerto o en la aduana. Una autoridad fiscal puede revisar a dónde van y puede en ese momento, con auxilio de las autoridades del domicilio a donde se dirigen, ir físicamente al domicilio a donde van, ¿sale? Entonces, si llega una máquina de China, por ejemplo, a Manzanillo, Colima, entonces dice que la mercancía va a Querétaro, a un domicilio específico, la autoridad en ese momento le llama a la de Querétaro y le dice, oye, me está diciendo la empresa tal que va a ir a tu territorio a un domicilio X, por favor ve ahorita, y las mandan en ese momento, ve ahorita inmediatamente a verificar si existe ese domicilio en Querétaro, antes de yo dejarla pasar de la aduana. Entonces en ese momento va la autoridad de Querétaro para corroborar la existencia de ese domicilio. Si no existe el domicilio, la autoridad en Manzanillo puede detener la mercancía, ¿vale? Y embargarla indefinidamente hasta que se acredite lo correspondiente. Para ello, pues si le embargan, tenemos los medios de defensa fiscales y ahí tendríamos que hacer un procedimiento. Como es en Manzanillo, pues normalmente quienes llevan esos asuntos son agentes aduanales que viven y trabajan en Manzanillo, Colima, y se dedican a presentar impugnaciones de esta naturaleza, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, ya por último, reconocimiento aduanero. ¿En dónde se revisan las mercancías aduaneras? ¿Sale? Ya lo hemos comentado. En la aduana, en transporte, ¿sí?, de pasajeros o en transporte de estos camiones, trailers. En domicilio fiscal, ya lo comentamos. En las oficinas de la autoridad, pidiéndonos la información del contribuyente, también se llama revisión de gabinete, pero en comercio exterior, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo se realiza esa revisión? Si es en aduana, pues es aleatoria, mediante el uso de un semáforo fiscal, que se activa por quien trae la mercancía. Si toca verde, se va, si toca rojo, se revisa. Eso no limita a que la puedan volver a revisar una segunda vez ahí, en tránsito o en el domicilio fiscal. Las obligaciones fiscales normalmente prescriben en 5 o 10 años, quedamos, ¿verdad? Cuando es comercio exterior jamás prescribe, ¿sí? Jamás prescribe. Entonces, si me toca el rojo, me revisan, que es el primer reconocimiento, lo presiono nuevamente, si me toca otra vez rojo, pues me hacen un segundo reconocimiento, ¿sí? Si nunca me toca un semáforo rojo, entonces pueden revisarme en transporte, pueden revisarme en domicilio, pueden hacerme revisión de gabinete o incluso al salir de la aduana. Todas las revisiones de comercio exterior se documentan en un escrito que se llama Acta de Inicio del PAMA, Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en materia aduanera. Y cuando el gobierno del estado, ¿sí?, lo realiza, también hace su PAMA, hace su acta de inicio y todo lo relacionado con la materia de comercio exterior. Sí, bueno, pues hasta aquí sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. No, Por mi parte, ninguna, gracias. Ok, bueno, pues son las atribuciones que tiene la autoridad en materia fiscal. Espero que les haya sido de utilidad y pues que consideren que como el cliente no nos informa todo, nos pueden meter y se pueden meter en muchos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nada más les paso la lista para que podamos pues retirarnos ahora sí que a descansar. Que tengan un excelente sábado, no se me vayan, nada más voy pasando lista y pues ya se pueden ir retirando. Muchas gracias por su atención y les comparto la grabación, ¿sí?